Hola Ceci, Hola, tú, ¿cómo estás? pues yo muy bien y muy emocionada porque en esta ocasión nuestro Sin Truco se viste de largo. Tenemos la generosísima presencia el día de hoy en nuestro Sin Truco del señor embajador de Chile en Italia, el doctor Ennio Vivaldi Béjar. Bienvenido, señor embajador, bienvenido a nuestra casita. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Muchísimas gracias a ustedes, ¿ah? Efectivamente. Bueno, estar con ustedes para mí es un privilegio inmerecido, como se dice, así que feliz de estar acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues nosotras queríamos sobre todo, aprovechando su experiencia y trayectoria como educador, hacer algunas preguntas sobre este tema. Pero vamos a hacer una cosita primero. El señor embajador tiene un apellido que yo, que soy una melómana absoluta, escuchar Vivaldi no Exacto. solamente pienso en las cuatro estaciones, sino en todo lo que ha creado ese genio de la música italiana. El señor embajador tiene raíces italianas, ¿no es así? Por supuesto, mi familia paterna, de hecho, es italiana. Ujú, ujú. Y esto es ser representante de su país en Italia. Mm, ¿Qué sentimientos, qué emociones le procura? Bueno, para mí, yo creo que aquí el concepto clave es que desde que me nombraron, me dijeron que me nombraron, que para mí fue una sorpresa, que creo que no estoy seguro si debiera adjetivarla como grata, porque me dejó tan sorprendido que no creo que tuve tiempo ni para grato o ingrato la sorpresa, Mm. ¿ya? Pero me causó, ¿ah? Y de ahí me fui haciendo la idea y terminé por aceptar, digamos, el cargo. Pero creo que, para transmitirle lo que siento, creo que la idea clave es el concepto de anticipar, que uno anticipa las cosas. O sea, usted le dice, mire, va a hacer tal cosa, va a ir a tal parte, etcétera. Usted se forma una idea. Y lo que tengo que resumir, decir para resumir, es que yo jamás anticipé la emoción que para mí iba a significar encontrarme de embajador de Chile en Italia, que es como un designio de vida, si usted piensa, mi madre es chilena, mi padre italiano, entonces cumplir esa misión de unir, de enlace de estos dos países, creo que una cosa que me sobrepasó. Yo a veces la comparo como con lo que es para uno, digamos, sobre todo los varones, que no estamos preacondicionados a el ser padre, por ejemplo, una cosa que uno cuando uno, claro, se imagina que es bonito, pero cuando llega el momento, ya la realidad supera con creces cualquier cosa que uno hubiera, repito, anticipado. ¿Ah? Cierto. Muy emocionante. Y desde luego que, si bien muchas veces estuvo en Italia, en condición, no de turista, sino que la mayoría de las veces era venir a congresos y cosas por el estilo, Ujú. como académico, digamos, como profesor de la universidad, Sí, ¿ya? La perspectiva de estar aquí radicado en Roma y cumpliendo funciones, interactuando con todo el mundo local, leyendo el diario todos los días, ¿ah? Etcétera, o los noticiarios, es una cosa que cambia totalmente la percepción, la posibilidad de visitar cosas. Y además debo decirlo, ¿ah? Termino con esto, que la experiencia de un embajador es especialmente rica porque los cónsules honorarios que el país tiene a lo largo del país, hay gente muy seleccionada y selecta, diría yo. Entonces, cuando uno viaja a una ciudad donde hay un cónsul honorario y lo recibe y le muestra distintos lugares, le genera distintos contactos, es una visión que uno tiene del país profunda, auténtica, íntima, que está muy por encima de cualquier cosa que uno se soñara. Y bueno, no puedo dejar de decir el lugar común más obvio, y es que en Italia, claro, son famosas Nápoles, Roma, Firenze, Venecia, pero cualquier lugar que uno vaya en Italia es una maravilla. Se va a encontrar con una iglesia, con un cuadro, con un paseo, con algo una estatua que lo deja totalmente sobrepasado. Es una maravilla en cada lugar en que uno está. O sea, sale un fin de semana y seguro que va a tener una elegía a la cultura inimaginable. Eso. Y lo sabemos, claro que sí que lo sabemos, señor embajador, porque hemos tenido la suerte de visitar Roma, bueno, Italia, algunos lugares, y obviamente es, como usted dice, es un museo al aire libre. La experiencia es maravillosa, es enriquecedora. ujú, Como enriquecedor también es
esta tarde, este momento, compartir con usted para que aprovechar un poquito de su trayectoria como educador, como investigador, para tratar algunos otros temas importantes, sobre todo relacionados con la educación. ¿Cómo observa usted como educador? ¿Cómo marcha? ¿Cómo va desarrollándose los procesos educativos en Latinoamérica? Hablemos, por ejemplo, de Chile. ¿Cómo está la experiencia educativa? ¿Se están cumpliendo los objetivos, considera usted, señor embajador? A ver, yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy serio ya por reconstruir un sistema educacional que, en mi opinión, y esto, a ver, yo distingo cuando uno acusa a otros de ciertas cosas como una cosa totalmente distinta, que puede ser dentro de un, como se diría, dentro de un fragor ideológico o algo por el estilo. Pero aquí no, aquí no se trata de atribuirle o asignarles cosas a otros, sino que sencillamente lo que públicamente y orgullosamente ellos dijeron. Entonces, en el caso de Chile, claramente el proceso que se instala en Chile después del golpe de Estado, si vamos a hablar de educación y los problemas de la educación, Sí, sí, sí. tiene que ver con un esfuerzo por cambiar drásticamente la mentalidad del país. Nótese que yo no estoy diciendo ni que sea bueno ni malo, no se trata de eso. Y nótese que no estoy suponiendo yo lo que los otros hacen, sino que estoy citando lo que ellos mismos dijeron. Y claramente se instala una sociedad, y eso es un cambio súper, súper importante, que por lo tanto exige muchos, muchos años. Yo estoy convencido de que en Chile duró tanto la dictadura porque era necesario hacer este cambio con mucha perseverancia, por así decirlo. Y entonces hay una ideología de que lo privado es mejor que lo público y de desestimar el rol del Estado y el rol de lo público. Yo creo que eso fue terrible para la movilidad social, para la posibilidad de los niños pobres de alcanzar a completar una buena educación y entrar a la universidad. A Ujú. mí me gusta mucho decir que si esto hubiera estado vigente desde antes, jamás hubiéramos tenido premios Nobel, porque Gabriela Mistral y Pablo Neruda, digamos, sobre todo Gabriela Mistral, venían de niveles socioeconómicos muy bajos, que si hubiera sido por la educación pública, no hubieran podido en absoluto empezar a educarse. Entonces el punto es que hay una explícita apología de lo privado sobre lo público, y eso ha llevado, si me pregunta cómo veo yo el drama de la educación, a una segmentación, a una estratificación en que los rendimientos de los estudiantes provenientes del sistema privado, como totalidad, no digo Sí. individualmente por supuesto, es muy, muy facilitado respecto a los que vienen del sistema público, lo ha sido por muchos años, y eso se expresa en el ingreso a la universidad, se expresa en los exámenes de ingreso a la universidad, etcétera. Pero no estamos midiendo en absoluto el potencial de los jóvenes, sino que lo que estamos midiendo es un sistema de segregación, ¿ya? Y claramente, o sea, el contraste entre los promedios de los provenientes de la educación privada, que es el 8%, y el 92% restante, es muy preocupante. Ujú. Y para insistir en que una cosa que me parece fundamental, no es que yo esté acusando a nadie de nada, sino que es leer lo que se escribió en Chile. Y le cuento que, ya que estamos en un ambiente coloquial, que por eso que es tan grata esta entrevista, en un ambiente coloquial, nunca me olvidaré una vez que mostré una diapositiva con una cita textual escrita por un antropólogo de Pinochet que decía: nada sería peor para el país que tuviéramos una educación pública gratuita de una calidad comparable, equivalente a una privada pagada. Porque si eso ocurriera, nadie querría gastar plata de más en financiar una mejor educación y no progresaría la educación. Por lo tanto, es necesario, y me acuerdo patente que dice, aunque parezca chocante, bueno, por lo menos, Sí. aunque parezca Claro. chocante, que la educación privada pagada tiene que ser mejor que la pública gratuita. Una cosa realmente impresionante. Bueno, revertir eso ha tomado y va a tomar mucho, mucho tiempo, pero pasa primero por la conciencia, digamos,
También conceptos como el Estado proveedor, que el Estado tiene que entregar, por ejemplo, los desayunos infantiles y cosas así. Ahí cumple un rol proveedor el Estado y garantizar una oportunidad de educación para los niños, creo que es una de las cosas más importantes que hace el Estado. Yo creo que eso es lo más importante, las oportunidades reales que se tienen de educación según el nivel socioeconómico. Y lo Sí, otro, muy breve, si no me he extendido mucho, es No, está muy bien. muy breve, que la educación siempre, o sea, sobre todo un hito, que es el ingreso a la universidad, ujú, siempre se entendió como un paso cualitativo en el cual el joven se incorpora a la historia del conocimiento y adquiere los mecanismos, los medios, perdón, para poder servir a su país como médico, abogado, ingeniero, lo que fuere, psicólogo, lo que fuere. Y eso, la privatización, perdón, la nueva, no estoy hablando de las universidades privadas tradicionales, pero las nuevas universidades privadas, ujú. muchas veces, muy lejos de esa idea de universidad, hay una idea mucho más pragmática, y es que usted pague por una educación superior que le va a dar un diploma, un certificado, y ese diploma y certificado le va a permitir a usted tener mucho mejores ingresos. En otras palabras, esta cosa tan romántica, poética, idealista del conocimiento, de la humanidad, de la historia, se transforma casi en como decirle a un joven de 18 años un mensaje como decir, mire, usted recibe una herencia a los 50 años, compre un departamento y viva con la renta del departamento. O sea, son lógicas, son mentalidades totalmente distintas. Entonces, reducir la educación, sí, por eso la ciencia, eso es más complejo todavía, a una transacción comercial es impensable, por lo menos para mí y para mi generación. Claro, porque la educación en sí misma es única y exclusivamente como en los aviones, el camino iluminado para llegar a la puerta, porque es la puerta donde hay que llegar y es allí donde hay que descubrir los 150.000 colores, limitadísima mi visión, de todo lo que puede ofrecer el conocimiento. Y en este contexto que usted nos acaba de dibujar, ¿cómo se encuadran estas pruebas de evaluación del rendimiento académico, como por ejemplo las pruebas PISA? Chile está en una muy buena condición dentro del contexto latinoamericano, pero ¿usted cómo considera, cómo evalúa este tipo de mediciones que Sí, se bueno, hacen a la calidad educativa? sí, siempre es un tema interesante qué es lo que se mide, ¿ya? Exacto. Y por lo tanto, sin embargo, probablemente, independientemente de que cualquier sistema de medición rápidamente se encuentran sus defectos y se le reconoce como simplista, Ujú. eh, es mejor tener alguno, porque aunque no sea aunque por muy perfectible que sea, a no saber qué pasa con la educación. Ahora, Chile tuvo una estructura de educación pública notable, bueno, muchos países latinoamericanos la tuvieron. Ujú. Como también es notable otro tema quizás, pero aprovecho de decirlo, el rol que las universidades públicas tuvieron en la creación de la República, que no tiene ningún parangón, la experiencia de América Latina con lo que ocurre en Europa o Estados Unidos, en que nadie espera que una universidad diseñe el sistema educacional, el de salud, o tenga la orquesta sinfónica, como el caso de Chile. Pero creo que había una muy fuerte tradición de educación pública y creo que comienza a aceptarse de que la educación privada tiene que ser superior a la pública y pasa a ser casi una inversión de roles tan grande que pudiera decirse a lo mejor que para muchos es una irresponsabilidad que una familia que puede pagar una educación privada para sus hijos no lo haga y lo envíe a la educación pública, lo cual para mí es el, eh, lo más desatinado, lo más fuera de lugar que uno podría pensar. Pero la gente termina pensando así, digamos, ¿ya? Ujú. Entonces, es fundamental la reconstrucción de la educación pública, que creo que en el caso de Chile fue uno de los objetivos claves del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, ya reconstruir ese espacio de educación pública del cual ella misma había sido beneficiaria. Dicho sea de paso, cuando yo entraba a la universidad, en la prueba de selección a la universidad, prácticamente todos los primeros puntajes venían de la educación pública.
¿Mm? O sea, era muy excepcional que alguien no viniera de ahí. Entonces, pero lo más grave es cuando esto se transforma, creo yo, si seguimos con la puntuación, Ujú. mm, metiendo un poquito más. Sí. El problema con eso es que hay que tener mucho cuidado con las variables cuando uno está falsamente concluyendo causas donde no las hay, Mm, ¿entiendes? Porque en parte, por ejemplo, lo que estoy diciendo, y de inmediato señalo que no solamente porque la educación privada media pudiera ser mejor que la pública media, sino que porque evidentemente los que están ahí tienen condiciones en sus casas infinitamente mejores, tienen una biblioteca. Es impresionante. Si usted hace esta estadística en América Latina, realmente es de no creerse, pero el porcentaje de las casas donde no hay tal cosa como, no digo una biblioteca de toda una pieza, no, no, sencillamente una encuesta, que alguien me dijo que preguntaban sencillamente, ¿hay algún lugar en su casa que sea un anaquel, un estante, lo que fuere, Una librería. destinado a guardar libros? Y Ujú. es impresionante que eso no esté. ¿Ya? Ahora, también, porque muchas veces estas estadísticas, los promedios, etcétera, le impiden ver la heterogeneidad. ¿Ah? Digo, por ejemplo, una de las cosas que cuando yo era rector de la universidad en unas conversaciones, recuerdo pocas veces haber quedado más impresionado y me conmueve hasta el día de hoy cuando estábamos hablando del horario de cierre de la biblioteca y alguien dice, no, 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 si la biblioteca tiene que estar hasta lo más tarde posible, Ujú. porque hay muchos estudiantes para quienes sus familias tienen como un pago, es relevante en el presupuesto familiar lo que cuesta mantener encendida una ampolleta de 60 watts en la noche. Entonces, cuando uno escucha eso, realmente adquiere una connotación directa, ¿ya? De lo que es la situación de vida de muchos jóvenes que uno no se lo hubiera soñado jamás, que uno no lo hubiera imaginado claro, jamás. y Entonces, además, esa heterogeneidad es muy señor, importante. Perdón, perdón, ¿sí? y más aún, señor embajador, a colación de lo que usted comenta, vamos un poquito más allá. Simplemente el hecho de que en algunos hogares no cuenten con Wi-Fi o cuenten con un ordenador, simplemente eso para que ahora, adecuados a las nuevas tecnologías, pues los jóvenes, los niños puedan también seguir sus clases, que también es bastante importante, no solamente el acudir a las bibliotecas. Qué importante ese punto que usted ha Sí, tomado en cuenta, ¿no? definitivamente. Sí, 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 sí. Sí. Bueno, a propósito de lo que usted dice, ahí tiene, le voy a decir otro ejemplo. Chile tiene una muy, muy buena cobertura informática porque eso lo hizo la Universidad de Chile, increíble. En la década de los años 80 del siglo pasado, la Universidad de Chile fue la que impulsó la creación de redes, etcétera, en el país, de la informatización del país en buenas cuentas. Y la Universidad de Chile a sus estudiantes les garantizó, cuando vino la pandemia, a todos un sistema de comunicación ya que es lo que realmente es lo menos que puede hacer, ¿ya? Y a propósito de estas conclusiones espurias, si quieren un buen chiste que no es chiste, que es verdad, ¿ya? Hay pocas correlaciones, esto la pasa a reír, pocas correlaciones más buenas que la correlación que hay en los países nórdicos como Suecia, Noruega, Finlandia, ¿ya? Entre la disminución de la natalidad infantil va parejito, ¿ya? Con la disminución del número de cigüeñas en la ciudad. Mm. Entonces uno podría Bueno, sacar la conclusión de que claro. efectivamente a la guagua las trae la cigüeña. Ah, Pero no, no, no esa es la razón. La razón es que hay una causa común que es la industrialización y ujú, cuando hay industrialización se produce una migración del campo a la ciudad ujú. y en la ciudad las familias tienen menos hijos que en el campo y porque al mismo tiempo la industrialización produce contaminación y eso hace que las cigüeñas migren. Entonces, ese es un ejemplo mejor imposible de Sí. cómo el hecho de que dos cosas tengan cursos paralelos, estén relacionadas, correlacionadas entre sí, no significa causa-efecto. Entonces ahí tiene usted, por ejemplo, muchas cosas que se dicen de las diferencias de puntaje a propósito del Sims y todo lo demás, Ujú. no están diciendo una base real, no están explicando una base real, sino que es sencillamente la consecuencia de otro factor, típicamente todo lo que va unido a nivel socioeconómico. Exacto. Y eso lo hemos sabido en América Latina desde siempre.
si no es el Estado el que asume la responsabilidad de decir yo voy a llevar adelante a toda la población, independientemente, voy a garantizarle el derecho a la educación, independientemente de su estado socioeconómico, es muy difícil que se produzca un mínimo de justicia para con para los diferentes niveles de los ciudadanos. Ahora, me parece muy importante que hemos tocado un poquito de refilón el tema economía, el tema de desarrollo. Una buena estructura educativa en un país puede llegar a convertirse en un motor de desarrollo económico por el tema de convertirse en atractivo para estudiantes de otros países y de esta manera poder desarrollar la economía local. Esto porque también me encantaría entrar al tema, a un tema más, un poquito más avanzado en el tema económico, que Chile ha sido protagonista en el siglo pasado de este argumento que fue la llegada de los Chicago Boys. Pero comencemos por el tema de la educación, una buena educación en un estado. ¿Puede convertirse en un motor económico? Bueno, absolutamente. De hecho, el profesor de la Universidad de Chile, que creó el Instituto de Nutrición de la Universidad de Chile, Fernando Monkever, Ujú, eh, él basó todo su proyecto en la hipótesis que la expresó en un libro muy interesante que se llama Jaque al Subdesarrollo, donde él dice precisamente que la nutrición infantil incide directísimamente en el desarrollo real del potencial genético que todos tenemos para ser inteligentes ujú, y que si nosotros permitimos que nuestros niños se desnutran, no van a poder tener el desarrollo cerebral que hubieran podido tener en otras circunstancias, ujú, y eso va a hacer que vamos a tener una población que no va a estar en condiciones de estar a la altura de las demandas intelectuales que representa la tecnología contemporánea. ujú, Y por lo tanto, lo que le está diciendo en buenas cuentas, si no nos preocupamos de que nuestros niños se alimenten bien, no vamos a tener hombres inteligentes que sean capaces de trabajar en una economía contemporánea. Y eso en Chile se cumplió y creo que de las cosas buenas que ha hecho el país, el combate a la desnutrición. Ahora, ujú, la educación, por desgracia, digamos, tiene ese tremendo sesgo de preferencia, este dogma, ya que usted ha mencionado a los Chicago Boys, ujú, de que con trampa, porque muchas veces es con trampa, pero hay que mostrar que lo privado es mejor que lo público. ¿Mm? ujú. Ahora en Chile, para bien o para mal, la Universidad de Chile ha seguido siempre, siendo siempre en condiciones increíblemente adversas la primera universidad del país y en muchas partes la universidad en especial tiene esa cosa en que hay una inercia en la vida universitaria en que hay una muy fuerte tendencia a perpetuar la imagen de la universidad y la calidad de la universidad, porque por ser la de mayor prestigio, atrae a las mejores personas que a su vez la perpetúan como mayor prestigio. Y esa es la única explicación que uno puede encontrar aquí en Chile en el ámbito de la educación universitaria, la Universidad de Chile y las universidades públicas en general, me refiero a las universidades del Estado de Chile, se hayan mantenido en el excelente nivel en que se mantuvieron. Pero sin duda que en todo ámbito siempre el dogma fue lo privado tiene que ser mejor que lo público. En salud, en todas estas cosas, claro. Si uno quiere tener una buena salud, tiene que pagar por esa salud en el sistema privado, etcétera, y como que no importa mucho, sino que se espera que lo público tenga un nivel inferior. Es muy terrible, es muy trágico, pero es así. ¿Mm? Sí, sí, es verdad. Es trágico. ¿Y Es cómo verdad. califica usted este modelo neoliberal impuesto por los Chicago Boys o presentado por los Chicago Boys en el Chile del siglo pasado? A ver, yo creo que a mí me gusta describirlo como llevar una idea a su extremo, ¿ya? Ujú, Porque en muchos países del mundo, y entre paréntesis, yo fui rector de una universidad pública, lo cual por definición significa que tengo, por definición, si no estaría faltando al más sagrado de mis deberes, que es ser respetuoso con todas las ideologías. Entonces, yo acepto totalmente los distintos tipos de visiones que pudieran haber sobre precisamente la educación, sobre
distintas escuelas en todo ámbito, en la psicología, en la economía, etcétera, hay distintos puntos de vista y todos tienen que ser respetados en el ámbito universitario, ¿ya? Por lo tanto, insisto, uno habla por lo que ellos mismos dicen. Pero insisto en que a mí me parece que lo que marca a Chile y los Chicago Boys es el carácter extremo. ¿Eh? Muy respetablemente, el proyecto neoliberal triunfó en muchos países del mundo, muchos países muy importantes. En Estados Unidos con Reagan, antes en Inglaterra con Thatcher, ya en Francia con Sarkozy, etcétera, etcétera, etcétera. Y son las opciones que el pueblo democráticamente elige, son gobiernos democráticos y legítimos y no hay nada que decir, pues habrá que ver qué hacen y cómo les va y evaluar si realmente era lo que prometieron o no. Pero en el caso de Chile, que entre paréntesis no lo eligió nadie, ¿ya? Es llevar toda esta idea a un extremo que, como alguien dijo, ya cualquier idea llevada a su extremo se pone absurda. Entonces, en Chile se llegan a estas cosas que hemos conversado, digamos, sobre todo en el ámbito de la educación. Pero lo que es más grave, a mi juicio, es que no solamente incide en, en la calidad, digamos, incide en la heterogeneidad. ¿Ah? Alguna vez alguien dijo que en Chile la diferencia entre rico y pobre en educación era comparable al apartheid que alguna vez hubo en Sudáfrica, ¿me entiendes? Y probablemente no sea tan exagerado ese dicto. Pero no me refiero tan solo a la diferencia de oportunidades o a mantener las cosas en el grupo de los, entre comillas, triunfadores, por las razones que fueran, que habían tenido éxito en la vida y que tenían una buena posición económica, sino que también, como decía, en el concepto que uno tiene de una universidad, que para mí es una cosa más grave. La universidad pasa a ser una cosa en la cual son empresas que permiten a personas obtener un título profesional que a su vez permite que esas personas tengan mejores ingresos. Punto. Eso para mí es totalmente increíble, eso no lo hubiera soñado en mi vida que alguien podía ver en una universidad eso, ¿me entiendes? Y es por supuesto muy grave. Bueno, lo mismo se puede decir de la salud por excelencia, la cosa en que a los médicos se nos va el alma, digamos, en la situación de los pacientes, lo que ocurre en su entorno familiar, etcétera. Y eso no tiene nada que ver con una recompensa económica, sin prejuicio que los médicos como cualquier profesional tienen derecho a tener una remuneración adecuada, pero jamás nadie pensaría que va a ser o no va a ser algo porque eso le signifique una remuneración, ¿ya? Entonces, esa forma de cambiar el sentido de las cosas, sea educación, sobre todo la universitaria o salud, a mi juicio es una cosa muy, muy grave. Y otra cosa muy específica, pero yo creo que es muy, muy importante, es que dentro de la lógica del neoliberalismo extremo, uno puede perfectamente dentro de esa lógica darle la razón a quienes piensan que nuestros países no deberían impulsar no deberían impulsar la ciencia y la tecnología. Porque uno dice, si uno habla en términos de mercado, ¿ya? ¿Cómo en Perú, en Chile nos vamos a poner a producir maracuyá? Eso es ridículo. Dejemos que sea Brasil el que produzca maracuyá. Nosotros produciremos, qué sé yo, uva, vino, pisco, ¿ya? Que eso es lo que nos toca a nosotros, ¿entiendes? Entonces, esa idea de un mercado global en la cual todos entramos al mercado y nos concentramos en aquello que hacemos bien, sea el cobre, sea la pesca o lo que fuere, es una idea que llevada a mi juicio en extremo, que para muchos no tiene nada de extremo, ¿ya? Es castigar a la investigación científica y al desarrollo tecnológico, diciendo que cuando necesitemos lo compraremos donde esté más barato y nosotros concentrémonos en producir cobre y vino, ¿me entiendes? Y eso es terrible porque eso sí que es abdicar a una soberanía y dejar de estar sentado en la mesa de los países que, como se vio muy bien en la pandemia, hay como que estar, hay que pertenecer, disculpe la expresión, como pertenecer al club de los que entienden los temas de inmunidad, los temas
de vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si uno está fuera de eso, entonces difícilmente va a poder defender bien los intereses del país. Entonces, es muy trágico que nuestros países decidieran que no vale la pena invertir en ciencia y tecnología porque para eso es más barato comprarla en otras partes, ¿ya? Y ese yo creo que es otro gran riesgo que es producto del neoliberalismo extremo. Claro, interesante, de verdad, Su. Es que nos quedaríamos toda la tarde, toda la mañana conversando con usted, señor embajador, de verdad que ameno y nos encanta que usted transmita todos sus conocimientos. Una elección muy buena el haberlo designado embajador, no solamente por sus raíces italianas, sino por su conocimiento en muchísimos temas. ¿Qué mensaje le daría usted a sus compatriotas? No solo los que están en Italia, en todo el mundo, porque es bonito dirigirse a ellos sabiendo que están o estudiando o trabajando o haciendo algunas otras actividades en diferentes países del mundo y llevando muy en alto el nombre de su país. A ver, yo les diría a mis compatriotas, uno, que sean felices, porque hace mucha falta ser feliz, ¿no? Y lo digo muy en serio, porque uno ve tantas campañas de odiosidad en todo el mundo, quizás en Chile más que en el resto del mundo, pero en que se reemplaza eh, lo positivo, el deseo de construir cosas, de hacer cambios, etcétera, por quedarse en una actitud muy, muy de criticar todo, de hablar mal de todo, de insultar, de ser agresivo. Y eso además es muy peligroso, es súper peligroso ponerse en esa actitud. Entonces, un llamado a la felicidad, si se quiere, en los términos más amplios. Pero yo creo que la reflexión, para mi juicio, más importante es la reflexión acerca del bien común, ¿ya? Que creo que si algo lo tizaron, lo perjudicaron, en Chile creo que hemos vivido un individualismo extremo, ¿no? Como que el mensaje ha sido por mucho tiempo: usted preocúpese de usted y de nadie más que usted y su familia. ¿Ah? Nadie va a educar a su hijo sino a usted, porque hemos venido conversando en esta entrevista, en esta conversación más que entrevista. Nadie se va a preocupar de la salud de su familia, sino usted. Entonces, usted preocúpese de eso, no pierda el tiempo preocupándose de los demás, no espere nada de los demás porque es responsabilidad suya. Y volver a instalar un concepto de bien común, que realmente es obvio, que así como uno tiene que ser responsable, por supuesto, por uno y su familia, no deja de ser cierto de que en la medida en que el bien común tenga un sentido y que entre todos seamos capaces de colaborar, va a andar mejor para todos. No me cabe ninguna duda que la cooperación y la solidaridad son elementos de progreso, contrario a lo que se ha venido diciendo, mucho más importantes que la competencia y la rivalidad. Entonces, yo diría que esos valores son los que merecen una reflexión acerca de qué ha pasado y qué va a pasar. ¿Mm? Muchísimas gracias, señor embajador. Sí, Nos emociona mucho esto último que usted ha mencionado, de volver a los valores reales, aquellos que se nos ha dado por pensar que son tal vez incluso cuestionables en determinados escenarios. Gracias por habernos iluminado el caminito para encontrar esa puerta que nos lleve a la empatía, a la colaboración, a la solidaridad. Muchísimas gracias por este momento que nos ha dedicado. Es usted infinitamente generoso y le estamos No, por verdaderamente muy favor. agradecidas. Muy, A muy agradecidas. usted, a usted. Fue muy, muy grato conversar con ustedes, realmente son dos personas maravillosas, así que muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes. ¿Eh? Ok. a Y usted, señor embajador, y como siempre le deseamos muchísimo éxito en esa labor tan importante y valiosa para su país. Muchísimas gracias, a seguir impartiendo conocimiento, a seguir impartiendo empatía con todas las personas que llegan a usted. Muchísimas gracias. Ha sido realmente emocionante contar con su presencia. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. nos dedicaremos entonces a buscar ese camino a la felicidad. Y tú y yo, Ceci, nos vemos entonces el próximo viernes. ¿Mm? Encontrarte, también disfrutar.